La historia de Diana e Iván, ¿cuándo comienza? Nosotros nos conocimos ya hace 12 años más o menos, y podría decir que un poquito más, pero estábamos en este tema de ser amigos, confidentes, nada relacionado con vernos en un futuro juntos. Y así trasciende la historia de nosotros hasta el año presente. Cuéntame, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos 2 niñas, una de 10 años y una de 14 años, nuestros amores. Es decir, que ese hogar se compone por papá, mamá y 2 hijas. El primer gran reto que ustedes viven es tu diagnóstico de cáncer. Así es. ¿Qué recuerdas de ese día, Diana? Miren, yo les puedo decir, mi esposo, no por el lado malo, ha sido catalogado para mí como machista. Las mujeres no estudian, las mujeres no trabajan, sino se dedican al hogar. Pero conmigo llegó el cambio, llegó una perspectiva diferente de qué es una mujer. Y pasamos de eso, de ser amigos, a ser una pareja. Y cuando yo tengo que contarle, él no está aquí en Bogotá, él está muy lejos de nosotros, como suele suceder para un militar. Eso sucede hace 4 años. Hace 4 años. A mí me diagnostican en noviembre del 2019. Y pues con mucho dolor lo llamo, le digo que debo darle una noticia importante. Él se imagina todo menos eso. Y pues él, poca señal donde se encontraba. Y él me decía, dime, amor, rápido, porque pues en la agilidad que se nos vaya la señal, quiero saber qué pasa. Entonces él ya estaba enterado que iba a hacerme unos exámenes y pues mi amor, no salieron bien, tengo cáncer de mama. Y el único que me dice, ¿y qué hacemos? Porque no solo para él, sino para todos nosotros, hoy día es muy ignorado el tema de cómo abarca el cáncer en una mujer. Yo creo que solamente hay temor de la palabra cáncer, pero no hay una preparación de cómo afrontarlo. ¿Qué pasa si llega a mi casa? ¿Cómo voy a actuar o cómo vamos a actuar en familia si ese tan temido cáncer invade nuestra vida o la vida de alguna de las personas que amamos? ¿Qué hacen en ese momento, Diana? Bueno, él me dice inmediatamente, pregunta todo lo que hay que hacer, porque sin mentirles, yo también soy una persona que pues a mí me diagnostican a los 32 años y yo no estoy preparada para esto. O sea, yo vivo una vida normal, estoy trabajando, estudiando, cuidando de nuestras niñas, posiblemente pensando en un futuro, menos en que mi cuerpo tiene una enfermedad, un diagnóstico tan brutal. Me dedico netamente a hacerme los exámenes pertinentes, pero entra pandemia y eso fue para mí el caso más brusco, porque primero exámenes sola. Me promedian primero en mi esquema. Todos los pacientes con los diagnósticos de cáncer no es un mismo tratamiento, no es un mismo proceso. A mí me plantean primero quimio, radio y cirugía. Pero antes de eso, en abril del 2020, empecé a tener fallas en el riñón. Entonces él venía pensando, oye, o sea, ¿qué pasa? Porque pues no solo es un cáncer, sino ahora tenemos que ver qué pasa con tu riñón. Bastante preocupado porque no es fácil que le den permiso para viajar. Lo sentí y conocí en Iván ese hombre que era muy sensible, muy preocupado. Él era muy rígido, un poco tosco, pero conmigo era todo lo que las personas no conocían. Digamos que esa imagen que de pronto uno percibe o cree del militar que está allí parado con un porte fuerte, pero que al final cuando va a los brazos de la mujer que ama es muy sensible, y más en la situación en la que tú estabas. Así es. Entonces él me decía, mi amor, pues no me puedo ir inmediatamente hasta que sepamos qué hay que hacer. Y pues bueno, peor, nos entra pandemia, todos encerrados. Ya no era fácil para él venir a Bogotá. Y pues tuve una insuficiencia renal en el riñón izquierdo y me pusieron un catéter. Entonces mi proceso en cuanto al cáncer quedó ahí, pausado, hasta mejorar y subir mis defensas. En esos momentos, ¿cómo hacías, Diana? Porque tu esposo estaba lejos por el tema laboral, pero además habían 2 niñas que en ese tiempo estaban más pequeñas. ¿Cómo hacías? ¿Cómo era tu vida? Bueno, en ese tiempo vivía con mis papás, inclusive con mi hermano. Yo solo tengo un hermano menor.
Y si no fuera por la conciencia de mis padres, yo creo que hubiera sido muy complejo. Ellos pasaron a ser papás de mis niñas. Ok, tú te vas con ella, o sea, se iba mi mamá y yo me quedo con las niñas porque pues estaban estudiando desde la virtualidad. Wow. Y viceversa, yo me voy con ella, pero pues los hombres, entra también a mi papá a decir, va mamá, porque yo pues el tema del seno, el tema de ver mi hija desnuda, el tema de hablar, yo no, ve tú, ayúdala tú y hasta donde se pueda. Y él se quedaba cuidando a las niñas. Lo importante también de construir una red de apoyo, porque para estos casos, para estas situaciones, yo creo que es de vital importancia las personas que nos rodean, que están ahí para apoyarnos. Y no solo que nos rodeen y nos quieran, porque puede que tengamos mucha familia, es una familia numerosa, pero si no vamos al tema del entendimiento de cómo nos va a abrazar una enfermedad que no conocemos, a veces es complejo. Cuando yo recibí el diagnóstico, después de contarle a mi esposo, yo traía en la mano el resultado de los exámenes, me temblaban las manos, no me había acompañado nadie porque pues no estábamos pensando en esto. Y yo llego a mis papás y les digo, lean, pero tú encuentras en un papel que dice carcinoma ductal, igual que yo. Yo decía, ¿y eso qué es? Claro. Entonces ya cuando los empapo les digo, tengo cáncer de mama y pues tenemos que empezar a actuar ya. Mi papá lo único que hace es cogerse la cabeza y decir, pues aquí, a mi hija. Y ahí empieza no solo el proceso para mi esposo, mis niñas, sino mis papás. Claro. Y el que tú estabas viviendo, porque adicional es, yo estoy viviendo este proceso, pero ¿cómo acompaño y cómo le doy fe, esperanza, cuando tal vez un diagnóstico de cáncer es un diagnóstico que para muchos significa muerte? Es correcto. Y siempre que hablaba con ellos, porque pues obviamente en el momento en que mi esposo no estaba, los que abrazaban todas mis lágrimas, mis preocupaciones eran mis papás. Cómo abordarlo con mis hijas. Uno escucha cáncer e inmediatamente calvicie, muerte, delgadez, y pues yo viví un momento bastante erróneo que era adelantarme a los hechos. No sabía ni siquiera que era una quimioterapia, cómo iba a pasar en mí, y vivía asustada del futuro. Hoy, Diana, ¿qué le diría a una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer? Precisamente eso, que no te adelantes a los hechos. Vive tu proceso, el proceso de todos nosotros es diferente. Lo pude notar cuando recibí mi primera sesión de quimioterapia, tantas personas al lado mío, tantas edades, y lo primero que me levanta a mí es ver los niños que pasan por este diagnóstico. Unos muy valientes porque no tienen ni idea de lo que está pasando en su cuerpo. Están viviendo su niñez. Exacto, en cambio uno que sí conoce medianamente es donde empieza a preocuparse de algo que ni siquiera es verídico. Entonces no te adelantes a los hechos, deja que tu proceso vaya de acuerdo a tu cuerpo. A muchas personas no se nos cae el cabello o no de inmediato. No todos se bajan de peso, no todos tienen los efectos secundarios iguales. Entonces es eso, vive tu proceso, no el que el vecino te contó, el que la prima vivió, el tuyo es diferente a cualquiera. Cuando pensaste que la situación ya estaba bastante complicada, llega uno de los momentos más difíciles, adicional al que tú ya estabas viviendo y que hasta el día de hoy sigue siendo complejo para ti, para tu familia. ¿Qué sucede, Diana, en el año 2022? Uy, yo creo que este es el momento de más nostalgia porque nos preparábamos para grandes planes para los dos, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Y pues de un momento a otro, él tiene que ir a hacer diligencias a más o menos 14 horas de aquí de Bogotá. Yo creo que se nos cruza todo como el destino quiso, ya viéndolo hoy día. Lo primero es, tú seguías en tu proceso del cáncer, de tratar el cáncer, sí. El año 2022. Seguía en tratamiento, digamos que todo pandemia se me fue en la recuperación de la cirugía de riñón. 2021 empiezo con quimioterapia, él tiene que enfrentar ya ver que mi cabello se va a caer, mi amor, fortaleza, no pasa nada, el cabello es cabello, no pasa absolutamente nada. Pero como les contaba,
mi esquema estaba programado para hacer quimio, radio y cirugía, pero las primeras quimioterapias no obraron como debía. Entonces el médico especialista decide operarme primero. Okay. Entonces ya veníamos como con una carga donde él ya pudo estar aquí en Bogotá para el momento importante, que es perder una parte de mi seno derecho. Y él se va con ese desdén porque se tiene que ir a trabajar. Cuando llega 2022, de todo el margen del 2021 estuve en tratamiento quimioterapia. Enero del 2022 veníamos contentos de un diciembre festejado en familia, de una serenata improvisada por él, de todos muy extrañados porque él era una persona muy tímida. Y él, entre sus traguitos, me cantó enfrente de toda mi familia. Yo decía, qué barbaridad, porque no me sentía yo. Ya una parte de mí no estaba ahí. No tanto el cabello, cejas, pestañas, sino el hecho de que yo andaba con chaquetas grandes, andaba pálida, ojerosa y demás. Y él dice, bueno, vieja, me solía decir así, o Diana Pao, como me conocen. Se nos presentaron dos situaciones y se iba a aprovechar ese viaje para muchos propósitos. No nos salió desde el principio ese viaje. No hubo por tiempo en su trabajo y permisos, no hubo transporte terrestre, no hubo aéreo. El caso es que él se me fue un 7 de febrero bastante afanado para su casa con la tranquilidad, con el objetivo de volver rápido, porque él pues no estaba preparado para lo que iba a pasar. Y me llaman a mí a las 7 de la noche de un martes, me acuerdo que era, y me dijeron, Iván se accidentó. Pero yo no pensé en nada en la grave. dimensión del accidente. ¿Él sale desde dónde? ¿Desde la casa? Desde Bogotá. Desde Bogotá. Sí. ¿Hacia dónde iba él? Se fue a 2 horas de Yopal, que es donde viven mis suegros. Y ¿qué pues, trámite iba a hacer? Primero iba a visitar, obviamente, a mis suegros, sobre todo a mi suegra que tenía un tema de salud un poco delicado, y iba a traer un documento importante para formalizar algo que es obvio a estos años, que es casarnos. O sea, ustedes tenían una relación marital de hecho, pero no habían hecho, digamos, ningún proceso legal o un matrimonio civil. No hicimos fiesta, decía él. No hicimos fiesta. Él estaba próximo a un ascenso importante y yo estaba haciendo una especialización y dijimos, ok, en diciembre 2022 es nuestro año. Vamos a celebrar 2 grados y hacemos esto la fiesta del año. Pero viéndolo hoy día, pues el destino no estaba preparado para nosotros así, no estaba escrito ese libro así para nosotros.